Somos la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, de Puerto Montt. Soy el pastor Mauricio Soto. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Escudriñando las Escrituras. Queremos compartir con ustedes el Evangelio de Juan. Y me acompaña mi hermano Daniel. Bienvenido, Daniel. Gracias, pastor. Me presento también, soy el hermano Daniel. Voy a estar aquí acompañando en cada estudio y en cada programa. Y como miembros de nuestra iglesia nos hacemos presentes en esta plataforma, en YouTube, para que se suscriban, puedan compartir este video. Nuestra misión es compartir el Evangelio y lo haremos por este medio y escudriñando la palabra de Dios. Amén. Gracias, Daniel. Entonces queremos ir tranquilamente leyendo este Evangelio según San Juan. Y le voy a pedir a mi hermano, Daniel, que nos lea, por favor, los primeros 14 versículos. Dice así entonces la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, hermano. Aquí está el Evangelio de Juan, que nos dice que en el principio era el Verbo. Así llama a Dios, el Verbo o la palabra. Y el Verbo era con Dios. Lo separa porque la Trinidad es así, a veces se separa el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y dice que este Verbo al final, y el Verbo era Dios, porque siempre han sido uno solo. El Verbo era Dios. El 14 va a decir, y aquel Verbo fue hecho carne. Ese Verbo que era Dios, después lo conocemos como Jesucristo, como Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando del Verbo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No va a ganar el mal. Aquí la luz representa, ¿cierto?, a Dios, y las tinieblas al mal. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan es Juan el Bautista. Después en la lectura vamos a darnos cuenta de eso, pero para diferenciarlo inmediatamente del Juan apóstol que escribió este Evangelio, no está hablando de él. Está hablando de Juan el Bautista. Y hablando de Juan el Bautista, dice el versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, que es Jesucristo, ¿cierto? Que ya lo había llamado Verbo. Ahora, ¿cierto?, lo identifica con la palabra luz. Y hablando de Juan el Bautista, dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La misión de Juan el Bautista era preparar el corazón de los judíos para que creyesen en su Mesías. Esa era la voluntad de Dios. Para que todos creyesen por él. No era él la luz, y lo deja claro la Escritura, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
ese verbo que es Dios venía a este mundo. Aquí lo llama la luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Por qué alumbra a todo hombre? Porque Él nos da vida. Nosotros no dependemos en ningún momento de nosotros mismos. Él nos dio el espíritu, Él nos dio el alma, Él nos dio el hálito de vida. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Y quién hizo el mundo? Dios. Devolvámonos a Génesis 1:1, a veces es bueno eso, para saber que esta luz verdadera es Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Juan dice, y el mundo por Él fue hecho. Está hablando de Dios. Pero el mundo no le conoció. ¿En qué sentido no le conoció? No le conoció como su Mesías, no le conoció como el Hijo de Dios. Siempre creyó, la gran mayoría, que era Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de José y María. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su pueblo, a los judíos, y los suyos no le recibieron, y todos conocen la historia, terminaron crucificándole. Mas, pero, a todos los que le recibieron, porque sí hubieron algunos que le recibieron, ¿cierto? Tenemos a los apóstoles, tenemos a Lázaro, a su hermana María, Marta, hubieron algunos poquitos que creyeron en Jesucristo, y aquí le llama recibir a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo es muy importante, porque al decir que todos los que creen en Jesucristo, los que creen en su nombre, decir también a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa de manera inmediata de que no eran hijos de Dios. Y de que todos los humanos no somos hijos de Dios. Somos descendientes de Adán. Para ser hijo de Dios hay que recibir a Cristo o creer en Él, que es lo mismo. Voy a repetir el versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, en forma simple, los hijos de Dios los engendra Él, los engendra Dios, de manera espiritual. Y no es de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre. Quiere decir que no es hereditario, no porque yo soy hijo de Dios, mi hijo va a ser hijo de Dios. No, él tiene que creer en Cristo, tiene que creer en Jesucristo, tiene que recibirle, es lo mismo. No es hereditario. Y también dice que no es engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, el hombre no tiene mucha interferencia en esto, más que si alguien lleva la palabra, que es un mensajero. Pero tampoco engendra nada, simplemente lleva la semilla. El que engendra espiritualmente es Dios. Por lo tanto, también quedan de lado todos esos hombres, ya sean hermanos, pastores, sacerdotes, obispos, quien sea, que cree que él puede nombrar a alguien hijo de Dios. No, este versículo los deja completamente de lado a todos nosotros como humanos que podamos creer que tenemos la capacidad de nombrar a alguien hijo de Dios. Mira, yo te nombro hijo de Dios. No, dice que no. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendra a sus hijos. Versículo 14, que tiene conexión directa con el 1, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, Dios caminó entre nosotros. Eso le costó mucho entenderlo, incluso a los apóstoles. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, porque él le vio transfigurado, ¿cierto? Junto con Pedro y Jacobo. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo importante dentro de estos 14 primeros versículos es que el mismo verbo que era Dios iba a venir a este mundo. Es el que le da la vida a los hombres, pero los hombres, la gran mayoría, le rechazó, no creyó en él, le crucificaron. Pero aquellos pocos que creen,
en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso queremos que llegue a su vida. Queremos que llegue fe a su vida para que usted crea la palabra de Dios y crea que Jesucristo es Dios, que murió por nuestros pecados, y al creer eso, Dios le va a hacer un hijo suyo por la eternidad. Y esto no tiene nada que ver con las religiones. Por eso queremos compartir las Escrituras. Vamos a tomar ahora, ¿cierto?, desde el versículo 15 al versículo 28. Por favor, hermano Daniel. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Gracias, hermano. Aquí continúa, ¿cierto?, Juan relatándonos el Evangelio. Y dice el versículo 15, hablando de Juan el Bautista: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan el Bautista estaba cumpliendo su misión, pregonando, ¿cierto?, que venía tras él el importante. Tal como cuando venía un rey a una ciudad, ¿cierto?, venía primero un mensajero, venía un pregonero que decía: tras mí viene el rey, qué sé yo, Arturo, el rey Luis, el rey Felipe, y lo anunciaba para que la ciudad se preparara. Venía un personaje importante. De manera espiritual, Juan el Bautista también estaba preparando la llegada del Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo que tantos años había esperado Israel. Entonces dice Juan el Bautista: el que viene después de mí es antes de mí, porque es Dios. Él siempre ha estado en el universo. Porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y sin duda, porque la vida la da Él. Y gracia sobre gracia. Aquí va a hablar un concepto importante para los judíos, porque ellos estaban acostumbrados a estar bien con Dios cumpliendo la ley. Pero ahora va a venir la gracia. La gracia la trajo Jesús. La gracia es un don inmerecido. Es decir, vimos el versículo 12, donde decía que todos los que le recibieron, todos los que creen en el nombre de Jesucristo, les van a dar potestad de ser ellos hijos de Dios. Y eso es por gracia. No hicieron nada, no cumplieron nada de la ley, simplemente creen. Para creer usted tiene que tener fe. Para tener fe usted tiene que escuchar o leer las Escrituras. Esa es la única manera de que llegue fe a su vida. Cuando usted crea en Jesucristo, Dios le va a dar gracia.
Es decir, le va a perdonar todos los pecados, los que hicimos, los que hacemos y los que vamos a hacer. Por la eternidad vamos a ser hijos de Él. Eso se llama gracia, un don inmerecido. Y la gracia la trajo Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. Cuando estamos en el Antiguo Testamento y muchas partes nos dicen, ¿cierto?, que Dios se le apareció a Abraham, que Dios se le apareció a Moisés y a tantos otros, no era Dios, sino que era el ángel de Jehová. Y aquí la Escritura lo aclara. Es fiel representante de Dios, por supuesto, es como un embajador. El embajador es fiel representante del presidente, ¿cierto?, del país al cual él pertenece. Pero no es el mismo presidente, pero es fiel representador. El ángel de Jehová es eso, fiel representante de Dios. Ese apareció en el Antiguo Testamento. Y Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesús, porque Él es Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quiénes vieron a Dios realmente? Bueno, los apóstoles, todos los que estuvieron ahí con Jesucristo, ¿cierto? Los discípulos, los fariseos, Marta, Lázaro, la samaritana, Nicodemo, muchos que después vamos a estudiar, los vamos a ver. Ellos realmente vieron a Dios, porque Jesús es Dios. ¿Cierto? Acá decía que el verbo se hizo carne. Esa palabra, eso intangible, eso inmaterial, eso espiritual, se hizo visible. ¿De qué manera? Habitando dentro de un cuerpo humano parecido al de nosotros. Por eso que nació de María Virgen, porque no tenía que tener semilla humana. Simplemente fue ocupado el vientre de María para poder nacer. Pero Él fue Dios, hecho carne. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Por qué mandaron los judíos estos emisarios, ¿cierto?, para preguntarle, ¿tú quién eres? Porque ellos estaban encargados de entregar la palabra de Dios, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento sale, ¿cierto? Va a ser la tribu de Leví. Y los sacerdotes van a ser descendientes de Aarón, directamente de Aarón. Son de la tribu de Leví, pero si son directamente de Aarón, entonces pueden ejercer el sacerdocio. Y había alguien que estaba enseñando cosas de Dios que ellos no sabían quién era. No sabían quién era Juan el Bautista, después no van a saber quién es Jesús, y entonces ellos están intranquilos, están celosos, están preguntándose qué está pasando, y envían estos mensajeros que dicen sacerdotes judíos, y levitas, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Hablando de Juan el Bautista. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Por si ustedes creían que yo era Cristo, no, les digo al tiro, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Citó el Antiguo Testamento, Isaías 40. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, soy ese que estaba profetizado que iba a preparar los caminos para cuando viniera el Mesías. Iba a preparar al pueblo. El pueblo estaba muy alejado de Dios. Ellos tenían una religión y una tradición muy fuerte, muy poderosa, pero habían olvidado el espíritu de la ley. Ellos cumplían como los fariseos, ¿cierto?, para que todos lo vieran como justos, pero por dentro, porque después Jesús habla con ellos, eran como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero están llenos de cuerpos de muertos. Es decir, ellos se habían olvidado de la misericordia, se habían olvidado de los valores espirituales de la ley, solamente cumplían lo externo. Entonces, cuando viniera el Mesías, el Cristo, el ungido, iba a venir otro antes que él, preparando los corazones de los judíos. Y ese era Juan el Bautista. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, secta religiosa judía. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, hablando de Jesús,
está uno a quien vosotros no conocéis. Y no le llegaron a conocer prácticamente nunca. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esa era la humildad que sentía Juan el Bautista delante del Cristo. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es importantísimo, porque los judíos en la ley de Moisés tenían que presentar constantemente, ¿cierto?, un cordero para limpiar sus pecados. Pero ahora Juan está diciendo de un hombre, de un humano, que ellos todavía no saben que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, pero está apuntando a un hombre, que es Jesús, y lo llama el Cordero de Dios. Y no solamente lo llama el Cordero de Dios, sino que dice que quita el pecado del mundo, es decir, la solución al problema que tenía la humanidad delante de Dios. Adán pecó, comió del árbol que no tenía que comer, se transformó en pecador, y al transformarse en pecador se transformó en mortal. Y de ahí tuvo una raza de donde venimos todos nosotros, que es una raza mortal, producto del pecado. Entonces nosotros estamos condenados a morir. Todos mueren, todos pecan. Bien educados, mal educados, ricos, pobres, europeos, asiáticos, americanos, todos pecan, demostrando que las escrituras son verdaderas, y todos están condenados a la muerte. Pero ahora Juan el Bautista está diciendo: llegó la solución al planeta, llegó el Cordero de Dios, es decir, lo que Dios va a presentarse a sí mismo por ofrenda para el pecado, y es el mismo. Él se está presentando, pero como humano. Por eso es que toma un cuerpo humano. El humano pecó, el humano debe morir. Y este humano es especial, no solamente porque es Dios, sino que porque al no pecar, su sangre es completamente santa, purificadora, redentora. Por eso que quita el pecado del mundo. Es la solución perfecta para lo que nos hizo, ¿cierto?, Adán. Adán condenó a una raza entera, pero ahora Cristo puede salvar a toda esta raza entera. ¿Por qué digo puede salvar? Porque si bien su sacrificio es perfecto y sí alcanza, hay gente que no lo cree y no se hace efectivo en él el perdón de pecados, por su incredulidad. Vamos a llegar al capítulo 3 de Juan, donde explico mejor esto. Pero ahora la gente no se va al infierno por ser pecadora, porque el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Se va por no creerlo. Eso viene más adelante. Juan el Bautista sigue en el versículo 30 y dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es Dios, siempre ha estado acá, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Juan el Bautista era primo de Jesús, y sí lo conocía como primo, pero está hablando de que yo no lo conocía como el Mesías, como el Hijo de Dios, a eso se refiere. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Esta es una tremenda pista que les da a los judíos. Yo por eso vengo bautizando con agua, para que ustedes sepan que entre nosotros está el Mesías, está el Cristo. Y esta es la razón, una de las tantas, ¿cierto?, por la que yo vengo bautizando en agua. Mas para que fuese manifestado a Israel, y para que Israel creyese, y para que este pueblo estuviese preparado, por esto vine yo bautizando con agua, dice Juan. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Vi al Espíritu es ya difícil. Nosotros como humanos no podemos ver al Espíritu. Son cosas espirituales. Pero Dios le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu en forma de paloma, porque como no puedes ver lo espiritual, yo voy a idear una forma de paloma para que pueda ser visible a tus ojos. Y por eso que Juan nos está transmitiendo esto.
Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. No era una paloma, como paloma. Y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, que es Dios, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese no va a bautizar con agua, va a bautizar con el Espíritu Santo, porque a sus hijos, a todos los que le declara hijo, a todos los que creen en su nombre, a todos los que le reciben, Él envía al Espíritu Santo a vivir dentro de ellos. Eso significa bautizarles con el Espíritu Santo, a sus hijos. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y no solamente es el Hijo de Dios, este es Dios mismo. Y Él vino para morir por nuestros pecados, para que nosotros creamos eso. Y al creer eso, Dios nos hace sus hijos y envía al Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros por la eternidad. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese queremos compartir con usted. Queremos que usted sea un hijo de Dios, perdonado por la eternidad. Y esto, repito, no tiene nada que ver con las religiones. Tiene que ver exclusivamente con la palabra de Dios. Este ha sido el primer episodio de muchos. Queremos seguir compartiendo el Evangelio de Juan con ustedes. Damos gracias por su sintonía y pedimos que usted también transmita este video a todos sus contactos, a la gente que usted conoce, familiares, amigos. Queremos que la salvación llegue a muchas almas. Gracias, Daniel, por acompañarme. Gracias, pastor. Hemos finalizado. Dios les bendiga.